Y vamos a comenzar leyendo entonces 1 Corintios capítulo 15. Vamos a leer desde el versículo 47 al versículo 52. Dice así la palabra de Dios. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales. Y cual el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí, os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. What I'll be sharing with you tonight grew out of my experience of working with thousands of dying people as a hospice chaplain. Bueno, lo que hoy voy a compartir con ustedes, obviamente, es la Escritura, pero también mi experiencia a través de compartir el Evangelio a cientos de miles o miles de personas que alrededor de todo el mundo que morían. As a person was dying, I was trying to use gospel Velcro in any way that God would save that person. Y bueno, en mi experiencia con personas que realmente están al borde de la muerte, siempre uso el Evangelio, sin lugar a dudas, para poder comunicarles a ellos cuál es la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. And of course, I was only a tool in the hands of God. He was the one that had to do the saving. Sin lugar a dudas, yo soy solamente un instrumento en las manos de Cristo Jesús. El Señor es aquel que va a salvar a las personas. That was back in 1988 to 1989 that I first was a chaplain. Y bueno, él comenzó primero como un capellán, como alguien que predicaba el Evangelio a las personas que estaban en una situación terminal ya. And then over the next 15 years, I wrote the paper that's in back of what you have in your hands. Y bueno, y él comenzó este ministerio por allá en la década del 80 y fue a lo largo de más o menos unos 15 años que él también después pudo producir este tratado que es el que ustedes tienen, este folleto. Creo que todos lo tienen en sus manos, ¿no? Almarito, ¿vos lo tenías ahí para que lo puedas repartir? O Raúl, ¿podés ayudarle para que... Sure, good, good. And the booklet explains the card that you'll be getting. Así que tenemos aquí dos partes. Por un lado, ustedes tienen el folleto, que lo tienen en la mano, y después tienen adentro del folleto tienen una hojita separada, que es como una tarjeta. Entonces, el folleto viene a explicar lo que la tarjeta dice. And I would like for you to pay close attention tonight because the blessing that God gives us isn't to reside just with us, but it's to go out to others as well. Así que yo quiero que hoy prestemos mucha atención porque sin lugar a dudas lo que Dios nos da a nosotros o lo que Dios le ha dado a Él es para edificación, pero también para que podamos compartirlo con otras personas. So based on what you hear tonight, we will be giving you extra cards and you can tell us how many you may want, even up to 10 cards as you think of other people that you'd like to share this with and invite them to come next week to be part of our worship service and learn more. Así que al final de este servicio las personas que quieran, vamos a repartirles tarjetas adicionales para que ustedes puedan darle a otras personas que ustedes quieran invitar para el próximo servicio de la semana que viene. And the way you use a card is I'll hand this card to a person and I'll ask, have you ever seen a card like this? Bueno, la forma en que usualmente se usa esta tarjeta es se la damos a una persona y en el momento que se la damos le preguntamos si alguna vez ha visto una tarjeta como esta. And I'm quiet while they're looking over it front and back. And then when they look up, then at that point I ask them, what do you see or what do you think it means? And what I'm going to be teaching tonight is to you what it means
Not that you have to answer the questions of the people that you give this to, but you simply hand them a card. Have you ever seen a card like this? And then invite them to come back next Sunday night to be with us. Y bueno, entonces vamos, como ustedes pueden observar, esta tarjeta tiene en el frente y en el reverso, tiene imágenes. Entonces lo que vamos a hacer a lo largo de esta noche es explicar qué es lo que esta tarjeta nos dice. Y esta tarjeta va a servir para que ustedes puedan entregársela a aquellas personas que conocen, que son cercanas a ustedes, y puedan también invitarlos para que ellos puedan venir la semana que viene a este servicio para poder hablar acerca de lo que esta tarjeta dice. And next week, when they come, we can give them a booklet like what you'll be getting tonight as well. Y si estas personas llegan a venir la semana que viene al servicio, entonces nosotros podemos entregarles un folleto como el que ustedes han recibido también recién. So we are all fishers of men, and I'm giving you fish bait now. Así que todos nosotros somos pescadores de hombre. Así que ahora yo les voy a dar a ustedes algunos instrumentos para que podamos pescar. This material is in 8 languages. Ahora, este material que ustedes tienen aquí en sus manos está disponible más o menos en 8 idiomas. I've been to India teaching this, to Uganda, Rwanda, and Ethiopia. Yo he ido a la India, a Ruanda, a Uganda, a Etiopía a enseñar lo que esta tarjeta, lo que este folleto And dice. I've taught at a number of places in the United States. Y también he ido a muchos lugares también en los Estados Unidos. And earlier this year, January, I was in Colombia and taught it. En enero de este año estuve en Colombia, Taught it in Bolivia, también estuve en Bolivia and now in Argentina. y ahora estoy en Argentina. And I prayed that I would be able, Y bueno, en mi oración es que yo pueda ser capaz that I could bring this to South America. This actually last year, and the Lord has made it possible through SRL for me to be in South America in the countries that we've mentioned and to be with you tonight. Y So bueno, ya fue mi oración también durante todo el año pasado poder ministrar al Señor. El Señor este año me dio a través del seminario reformado latinoamericano, el SRL, la posibilidad de venir a Latinoamérica en estos 3 países que he mencionado, en Colombia, en Bolivia y ahora en Argentina. the Lord answers prayer, and my standing in front of you is an answer to prayer that I was praying and very much wanting to be of benefit to you all in your church work as well. Y bueno, y esa, sin lugar a dudas, ha sido una respuesta a mi oración, poder estar aquí con ustedes. Y bueno, y quiero a través de este tiempo poder serle de beneficio para todos ustedes, que podamos todos aprender y reflexionar sobre lo que tenemos aquí delante. I've seen and heard of reports of thousands of people coming to a knowledge of the Lord through this material. Y bueno, yo puedo darles a ustedes, sin lugar a dudas, ejemplos de miles de personas que han venido al Señor a través de este material que nosotros tenemos enfrente nuestro. It's not a magic wand, but it's a lot of biblical teaching in a small space to help people understand. Ahora, esto no significa que este material es un material mágico y que con esto ustedes van a ganar almas, sino que lo que vemos aquí en este material es que está saturado de la palabra de Dios y por lo tanto es la palabra de Dios la que llega a las personas para que las personas puedan creer en Cristo Jesús. Our denomination actually lists this on their website for chaplains in the military and civilian chaplains to use this for evangelism. So it's received denominational approval and a number of other acceptances as well. Y bueno, y en la página de nuestra denominación, la denominación del pastor, que creo que es una denominación presbiteriana, podemos encontrar, se puede encontrar también este material que lo utilizan para todos aquellos capellanes que están en servicio militar o también en servicio civil, para que ellos puedan utilizar este material. Así que, sin lugar a dudas, es un material que también ha sido aprobado por nuestra denominación, que ha pasado a través de revisión para que pueda ser usado en estos contextos que le estaba mencionando. As I was trying to reach dying people with the gospel, God gave me a tool that's good for any age, whether the person's immediately dying or not. I'm amazed at what God has done with this. Y bueno, y en esa experiencia que yo les conté de poder alcanzar a personas que están muriendo, entonces Dios me dio la oportunidad de poder desarrollar este material para que sirva no solamente para aquellos que están muriendo, que están en una situación terminal, sino para jóvenes, adultos, todo tipo de personas que estén en necesidad de escuchar el Evangelio.
I've been a pastor for about 50 years. Así que yo he sido un pastor por más o menos unos 15 años. This is probably the most fruitful thing I've done in my ministry. Y bueno, y esto es una de las cosas que el Señor me ha permitido hacer en mi ministerio. It equips the saints. Y sin lugar a dudas es un material que Dios me ha permitido desarrollar para equipar a los santos. And the scriptures that we read, what we'll be doing, Walter will be reading through the page by page, and I'll be making a running commentary, giving meaning to each page that we go through. Así que bueno, mientras vamos leyendo el versículo que acabo de leer, vamos también ir yendo a través de las páginas de este material para poder ir desarrollándolo. So I want to start with the first page. Read through Así that. que vamos a empezar leyendo la primer página de este material. Go ahead and just Ok. read. La First primera page. página dice, estos círculos representan 3 fases de tu existencia. Cada uno de nosotros empieza en el vientre, ninguno de nosotros se ha creado a sí mismo. Fuiste creado para vivir, existir para siempre. Siempre serás tú, a través de muchos cambios, incluyendo la muerte y por toda la eternidad. When we teach people this, a lot of what we say is common sense, that people know that they came from the womb to this world and they're going to eternity. It's not rocket science. Así que bueno, esto no es una ciencia nada oculto. O sea, creo que cada persona que nosotros hablamos, cada uno de estas personas va a reconocer que todos hemos llegado a la existencia a través del vientre de nuestras madres y que sin lugar a dudas también vamos a existir también por la eternidad. Someone has said that the goal in preaching is to bring people into the presence of God and leave them there. Y bueno, recuerden que Salomón en Eclesiastés decía que el propósito de la predicación es esto, de traer a las personas y dejarlas ahí. And that's what we're doing in this diagram is we're all standing on the purple circle, looking over the edge, wondering what comes next. Y bueno, y eso es lo que estamos aquí, es lo que estamos tratando, es que queremos que las personas vean hacia el futuro y vean qué es lo que está viniendo, qué es lo que hay en el futuro para ellos. In one church, I asked, how many of you asked to be born? Could I see a show of hands, please? Así que yo una vez pregunté en una iglesia si ellos podían levantar la mano todos aquellos que habían nacido alguna vez. There was one lady that raised her hand. Then when she heard the Snickers, she put her hand down. Eh, I say in one church, I asked that, and a lady raised her hand, and when she heard the Snickers or people laughing, she put her hand down. Y bueno, entonces dice que hubo una persona en una iglesia que levantó su mano y entonces cuando vio que todas las personas estaban riendo de ella, bueno, entonces sí, bajó su mano inmediatamente. So none of us asked to be born. Así que no hay necesidad de que nosotros preguntemos si alguien nació. We're just given the gift of life, and we exist in this world. Así que nosotros se nos ha dado el don de la existencia y por lo tanto existimos en este mundo. Before that, we were an idea in the mind of God. Ahora, antes de eso, nosotros fuimos una idea en la mente de Dios. God doesn't learn anything. He knows everything. Ahora, Dios no aprende cosas, Él siempre lo sabe todo. You may have been a surprise to your parents, but you weren't a surprise to God. Así que probablemente tú hayas sido una sorpresa para tus padres, pero sin lugar a dudas no fuiste una sorpresa para Dios. God determines when we're going to be born. Jeremiah 1:5, God said, before I formed you in the womb, I knew you. Así que Dios es aquel que determina quién ha de nacer. Como en Jeremías capítulo 1, versículo 1, le dijo al profeta, yo te conocí desde el vientre. O sea, Dios sabe cuál va a ser nuestro recorrido de muchísimo antes de que nosotros sepamos. Hayamos nacido. Psalm 139 says, before my days were numbered, you knew all of them, and that you knit me together in my mother's womb. Y en el Salmo capítulo 139 creo que dice que antes de que yo fuera formado en el vientre, dice, tú me conocías. So the same person that our mother conceived and carried for 9 months and then gave birth to is the same person that's here now
and will pass into eternity. Así que esa misma persona que fue formada en el vientre de su madre, que estuvo 9 meses allí, que nació, se desarrolló, va a ser la misma persona que ahora va a ir a la eternidad. You will always be you, and Así, I will always be me. así que la enseñanza aquí es que todos nosotros siempre vamos a ser nosotros. Siempre seremos los mismos. El que fue formado, el que nació y aún el que habrá de ir a la eternidad. So in the diagram, you see sameness of identity through all the changes that we go through. Así que nosotros somos siempre el mismo, a través de todos los tiempos, a través de todas las etapas de nuestra vida, permanecemos siempre las mismas personas. As a hospice chaplain, I was what you might call a process person. Así que como yo era un capellán, como les comentaba en algún momento, y bueno, cuando yo enseño a los capellanes, siempre enseñamos acerca de todo este proceso. People would tell me all about the lives that they had lived, trying to make sense of it all. And so, in a sense, with this, I'm a process person for everybody that I meet and have a Así que, chance to talk así to. que cuando yo utilizo este material, siempre puedo hacer una especie de proceso para todas las personas con las que yo estoy conversando, las que voy a hablar. Let's go on to the next page. Así que vayamos a la próxima página. Go ahead and read it. Okay. De tus padres y antepasados heredaste el regalo de la vida y el privilegio de haber sido hecho la imagen de Dios. Mira el ciclo dinámico. Tu madre embarazada te sustentó a medida que crecías hasta el día de tu nacimiento. Tu cuerpo en crecimiento era limpiado continuamente. Antes de que nacieras no podías entender este mundo o saber en lo que te convertirías o lo que harías en él. Jesus frequently used the physical to explain the spiritual. Ahora Jesús nos da un ejemplo porque él siempre usó o generalmente usó lo físico, lo que podemos ver en el mundo para explicar las realidades espirituales. And with You Last Forever, we're simply saying that our own human body is a lifelong object lesson to lead us and others to the Lord. Así que siempre que, por ejemplo, cuando nosotros decimos que nosotros vamos a durar para siempre, entonces el cuerpo humano es un ejemplo concreto de eso. A través de las diferentes etapas de la vida, nosotros vamos preparándonos para ir ahora a la presencia del Señor. As I age, I more and more appreciate that I am a creature. Y bueno, mientras yo envejezco, estoy cada vez más agradecido de lo que yo soy como criatura. That my times are in the hands of the Lord. Que mis tiempos están en las manos del Señor. And that's true for each of us. Y eso es verdad para cada uno de nosotros. That God gives us life, Dios es aquel que nos ha dado la vida. and He sustains that life, Él es también el que sostiene nuestra vida. just as the mother gives life to the baby, but before that baby is born, that baby is nourished by the mother. Y bueno, como precisamente el mismo ejemplo que tenemos con la madre es aquel que nace, es aquella que da luz al bebé, pero también cuando da luz al bebé, ella lo cuida, lo amamanta, lo viste, lo baña, lo cuida de él. So from the same place that the baby received life, the baby's life is nourished from the mother. Así que podemos ver este ejemplo en la madre es aquella que le da luz, le da la vida al niño, pero también es aquella que también después lo cuida a lo largo de toda su infancia. And that is before the baby is born, and the baby is also physically cleansed. Otherwise, the baby would die in its own waste. Así que bueno, podemos ver también que la madre no solamente hace eso, también hace eso incluso antes de que el niño nazca, pero también lo cuida luego porque no habría ninguna forma de que ese niño sobreviviera si no disfrutara de los cuidados del cuidado de su madre. None of us before we were born could understand what we were going to be or do before we were born, or even where we were going to live. Así que ninguno de nosotros sabía de antemano cuánto iba a vivir, qué es lo que iba a suceder con su vida. No había ninguna posibilidad de que nosotros de antemano pudiéramos saberlo. One of the things that amazes me at Christmas time is here's Jesus, and the angels announce, unto you is born this day a Savior, who is Christ the Lord. Una de las cosas que más a mí me asombra en la Navidad, que ahí tenemos al bebé Jesús en el pesebre como un niño,
y los ángeles anunciando, he aquí un niño les es dado, un Salvador. How many of you, when you had a baby, went around telling everybody what the baby was going to do when the baby grew up? Ahora, ¿cuántos de nosotros se nos ha dicho, imagínense que naciera nuestro bebé y a cuántos de nosotros en el momento que nacimos estábamos rodeados de personas y ya en ese momento nos decían qué es lo que nosotros íbamos a hacer cuando creciéramos? See, he was one who was born a savior. Así que aquí vemos a Jesús, aquel que nació, pero él nació como un Salvador. En el mismo momento en que él estaba naciendo, era declarado el propósito por el cual él venía a este mundo. And when he was 12 years old in the temple, he said to his mother that he must be about his father's business. Y cuando él tenía 12 años y lo encuentran allí en el templo, él le declara a su mamá que en los negocios de su padre le era necesario estar. I think for all of us, we're born into this world and then we do what we're told until we realize we have other options. Así, ¿eh? I say that we're born into this world and then we do what we're told until we realize we have other options. Ok, bueno, entonces realmente doy gracias porque a ninguno de nosotros que nacimos se nos reveló para qué lo habíamos hecho hasta el momento que realmente pudimos saber que teníamos otras opciones. Let's go on to the next page. Así que vamos vamos a la segunda página. Imagina a un bebé no nacido diciendo, no creo que existe una madre. Me pregunto si existe una madre. Vivo por el hoy y el ahora. Creo que este útero es todo lo que existe. Creo que continuaré regresando aquí, tal vez en diferentes formas. No tendré problemas una vez que salga de este lugar. Me pregunto si hay vida después de vivir aquí. So with this is perhaps the most popular page in the whole booklet. Así que yo creo que probablemente esta sea la página más popular en todo este panfleto, en todo este libro. Can you imagine a baby dependent totally on the mother saying, I don't believe there is a mother? Ahora, podríamos nosotros simplemente imaginar a un bebé completamente indefenso, completamente dependiente de su madre, preguntando o haciendo preguntas como esta, no creo que exista una madre, Or saying, I wonder if there is a mother. o haciéndose la pregunta, me pregunto si existe una madre. And of course, that speaks to the atheist as well as the agnostic with that reasoning. Así que sin lugar a duda esto también habla a aquellos que son agnósticos y que son, son ateos diagnósticos. Sigue más o menos el mismo razonamiento que ellos pudieran tener. This page is what I call preemptive apologetics. Así que esto es lo que yo llamo más o menos preemptive, Preemptive, which, presuppositional. right, it means, Presuppositional. right, it means before they bring up the arguments against the faith, you're kind of making fun of it, putting it Okay. into the baby's mouth. Ok, entonces esto es lo que yo llamo como una especie de apologética presuposicional. Entonces, antes de que venga la pregunta acerca y el cuestionamiento a la fe, yo ya puedo ponerle este ejemplo acerca de lo que, por ejemplo, podría decir un bebé acerca de su mamá incluso antes de nacer. And then you have the short-sighted person here saying, I think this womb is all there is. Y por ejemplo, tenemos estas personas que sí piensan que, por ejemplo, bueno, este mundo es todo lo que hay. And you discount reincarnation, the baby doesn't keep coming back to the place where the baby started. Podemos pensar en también aquellas personas que piensan que hay un ciclo de reencarnación. Aquí hay una pregunta en donde el bebé se pregunta imaginariamente, creo que continuaré regresando aquí, tal vez en diferentes formas. How many have found that once you were born, all your problems were over? Ahora, también podríamos volver a esta pregunta. Dice, ¿cuántos de nosotros alguna vez nos preguntamos antes de nacer, no tendré problemas una vez que salga de este lugar? The Job chapter 5, verse 7 says that man is born for trouble, even as the sparks of a fire fly upward. Incluso en Job capítulo 5 dice, Job habla allí, dice que el hombre es nacido para la tribulación, ¿no? Para los problemas. Dice, tal como las chispas se elevan del fuego.
And then think of the baby wondering whether there's life after the baby's actually born. Así que esta es una buena representación de todos los sistemas o las preguntas que podrían venir a nosotros. Tal así como el bebé imaginariamente pudiera preguntarse, me pregunto si hay vida después de vivir aquí. So now we go on to the next page. Así que vamos a la siguiente página. Recuerda, naciste en este mundo para el que estaba siendo preparado. El color morado representa tu dignidad como persona hecha a la imagen de Dios, para que vivieras para siempre. Esto se muestra en tu personalidad, inteligencia, naturaleza, espiritualidad, creatividad y conciencia para diferenciar el bien del mal. El color morado también representa tu sufrimiento, como por ejemplo relaciones rotas, temor, vergüenza, miseria, pecado, culpabilidad, enfermedad, dolor y muerte. I think that part of becoming a Christian is to see reality as it actually is. The baby had all kinds of dreams and thoughts before the baby was born, as we just saw. Así que creo que parte de venir a la vida cristiana es ver realmente las cosas como son. De la misma manera que explicábamos recién la realidad del bebé, el bebé antes de nacer está en el vientre de la madre, cuidado, pero luego nace al mundo y encuentra la realidad de las cosas. So the baby wasn't born into an imaginary world, was born into a real world, this world. Así que el bebé, el ejemplo del bebé que habíamos puesto, el bebé no nace en un mundo imaginario, él sale del vientre de su madre e ingresa al mundo real, a la realidad, a la vida, tal y como la vida es. Part of growing in maturity in life and in the Lord is just simply not living with the fantasies that are in our own minds. Y bueno, parte de crecer en la vida misma y también a madurar en la vida cristiana es quitarnos estas ideas fantasiosas de la mente The fact of the matter acerca de is, la realidad de las cosas. the fact of the matter is, it is wonderful being made in the image of God. Así que el punto que queremos enfatizar aquí es que es maravilloso el hecho de que hemos sido creados a la imagen de Dios. And we see this in our makeup in that middle paragraph. Y es lo que vemos aquí en este párrafo. God is three persons, we have personality. Así como Dios es, vemos que Dios es tres personas en uno, nosotros también tenemos nuestras propias personalidades. God knows everything, Dios sabe todas las cosas and he has given us intelligence. y Él nos ha dado a nosotros inteligencia para poder conocer las cosas. Jesus said to the woman at the well, God is spirit, and those who worship him must worship him in spirit and in truth. Dios le dijo a la mujer samaritana que Dios es espíritu y todos aquellos que se acercan a Él deben hacerlo también de forma en espíritu. Deben adorarle en espíritu y deben hacerlo en verdad también. And each one of us is body and spirit. Y cada uno de nosotros también tiene un cuerpo y también tiene espíritu. God is the all creator God, making everything out of nothing. We also can create, although we can't make anything out of nothing. Dios es aquel que ha creado todas las cosas a partir de la nada. De la misma manera, Dios nos ha dado a nosotros la capacidad de crear, aunque sin lugar a dudas no podemos hacerlo de la nada. God is holy, and he's given us a conscience to know right from wrong. Y Dios es santo y Él nos ha dado a nosotros una conciencia para que podamos distinguir el bien del mal, lo correcto de lo incorrecto. One time I was teaching men that they had actually committed crimes, were arrested, and they chose to be in a Christian discipleship course instead of serving a jail term. Y bueno, una vez yo estaba hablando, supongo que en una cárcel, dice a personas que habían cometido muchos crímenes y demás. Entonces él estaba hablando con estas personas acerca de las cosas espirituales. And I asked them, is it redundant to say conscience to know right from wrong? It's saying the same thing, but I was asking them, is it redundant to define what conscience is? You were explaining what? Well, I was asking them whether it was too many words to say that conscience is to know right from wrong. Entonces él le estaba preguntando a estas personas si hay muchas formas de definir si la conciencia es aquello que nos dice qué o que nos puede definir qué es aquello que está bien de aquello que está mal. And they said, no, it's not redundant. You ought to leave that in there, conscience to know right from wrong.
Y bueno, dice, entonces él le preguntaba si era redundante decir esto y él dijo no, y estas personas le respondieron que no, que realmente la conciencia es aquello que nos redarguye entre aquello que está bien y aquello que está mal. Our conscience is like a muscle. And Y as you use that muscle, it gets stronger. But if you deaden your conscience, it becomes weaker. So it's good to keep your conscience alive. así que la conciencia es como un músculo. La conciencia a medida que vamos informándola y entrenándola va desarrollándose, pero también tenemos que tener cuidado de que la conciencia no sea estorbada y a la misma vez se vuelva un músculo débil y In my termine cauterizando. in my own life, I have thought that I had a conscience that worked overtime. In my life, I felt like I had a conscience or had too sensitive a conscience or a conscience that worked overtime. Ok, entonces yo en mi propia vida también he tenido momentos en los que he pensado que tenía una conciencia súper sensitiva o en otros momentos he pensado que mi conciencia realmente no estaba trabajando bien. And then it dawned on me, it wasn't that I had too sensitive a conscience. It's just that my conscience was showing me how wicked Entonces, I truly am. entonces no, después llegué a darme cuenta de que no es que yo tenía una conciencia muy sensitiva, sino o muy sensible, digamos, sino que realmente mi conciencia me estaba mostrando que lo que yo estaba haciendo era algo que no estaba bien. So I had the conscience that God wanted me to have to keep me from the trouble that I could get myself into. Así que, sin lugar a dudas, yo necesito tener la conciencia informada por la palabra de Dios para que me mantenga alejado de aquello que es malo y que es desagradable para Él. And then the Westminster Shorter Catechism says, into what estate did the fall bring mankind? Entonces, de esto nos habla también la confesión de fe de Westminster cuando nos dice cuál es el estado en el que la raza humana se encuentra. The fall brought mankind into an estate of sin and misery. Dice que toda la raza humana ha caído en un estado de condenación y de miseria. This last paragraph combines the sin and misery that everybody has fallen into. Y bueno, y sin lugar a dudas, este párrafo también combina estas dos palabras, el pecado y la miseria, como un estado en el que toda la raza humana ha caído. You think of the broken relationships. It can be between parents and children, or between spouses, or between workers. Even within the church, there can be broken relationships. Podemos pensar incluso en las relaciones rotas. Las relaciones rotas son relaciones que pueden romperse en cualquiera sea el contexto en el que se desarrollen e incluso puede haber relaciones rotas dentro de la iglesia de Cristo Jesús. Someone has said that you live long enough and you leave a string of broken relationships in life. Así que podemos vivir realmente o pasar nuestra vida y tener relaciones rotas con otras personas. It's sad. Sometimes we're able to mend the fences. Sometimes we just go on. Así que a veces podemos simplemente remediar estas relaciones o a veces también podemos seguir y continuar en ese estado. People deal with fear of death, fear of rejection, fear of finances. Así que las personas en general también lidian con el temor en sus vidas. El temor a la muerte, el temor a ser rechazados, el temor a caer en una situación financiera que sea desventajosa para ellos. Fear is what we have inside. Shame is what we feel if anybody else knows what we have inside. Ahora, el miedo es algo que nosotros sentimos en nuestro interior. La vergüenza tiene que ver con aquello que nos expone delante de las demás personas, de lo que las otras personas sepan acerca de nosotros. And misery, there are so many different types of misery, whether it be hunger, whether it be nakedness, whether it be peril, whatever. You think of the things that Paul went through as an apostle. He dealt with a lot of misery in his preaching and teaching of the gospel. Y bueno, y la miseria sin lugar a duda tiene que ver con un sinnúmero de realidades en nuestras vidas. Y el mismo apóstol Pablo, cuando él escribía las Escrituras, relataba a través de su predicación cómo él lidiaba con la miseria de las personas. Sin is defined as any want of conformity unto
or transgression of the law of God. Y el pecado es definido como aquello que no se, como una transgresión, como aquello que no se conforma a la ley de Dios. And the guilt is what condemns us. That's God's judgment on what we've done wrong. Y la culpa es aquello que nos condena. Y todo esto tiene que ver con el juicio de Dios sobre los hombres. We face sickness in life. And just from personal record, 12 years ago, I was preaching at a church near Tampa, and I collapsed when I was preaching. Y bueno, y también podemos hablar de la enfermedad. La enfermedad, sin lugar a dudas, es algo con lo que todos los seres humanos lidian. Yo puedo contarles una experiencia personal. Yo estaba hace 12 años atrás predicando en Tampa, Florida, y de un momento a otro colapsé. I was unconscious for 20 minutes. Y bueno, él dice que estuvo inconsciente por al menos unos 20 minutos. I had blood oxygen of 68%. Y bueno, entonces tuvo un test de oxigenación también y bueno, no estaba saturando de ninguna manera bien su cuerpo. My wife later told me I looked like I was dead. Y bueno, y su esposa después le dijo que él parecía como que estaba muerto. They rushed me to the hospital and Así- found out that I had a 2.2-inch brain tumor in between my right and left hemisphere, Brain tumor. a brain tumor. Y bueno, y le descubrieron, bueno, lo llevaron luego al hospital y le descubrieron que él tenía un tumor cerebral. They couldn't operate until Thursday, so I went back, had an 8-hour operation, and it took them an hour and a half to sew me back up again. So if anything sounds strange, mention it to me. I may need to get a screw tightened. Así que bueno, él dice, bueno, después lo tuvieron que operar, él tiene una operación también muy grande aquí, fue una operación de más o menos unas 8 horas, así que bueno, si en algún momento yo digo algo que no, que ustedes vean que no coordina, bueno, ya saben que es por esto que yo tengo aquí. But I was disabled for 4 months, and I had to learn to walk again with a gait belt, had to learn to button my shirt, tie my shoes, and so on. Bueno, y él estuvo los próximos 4 meses, estuvo en una situación discapacitante, y bueno, y tuvo que aprender cosas como aprender a atarse los cordones, a abotonarse el botón de la camisa, tuvo que aprender a caminar nuevamente. I was paralyzed on my left side for days. Bueno, y él después estuvo también paralizado en la mitad de su cuerpo por muchos días. And I had an 8-minute seizure 2 days after the surgery. Y bueno, y después de la operación que él tuvo algunos episodios de epilepsia también. 8 months after the surgery, the nurse took my vitals. And so instead of dying, being paralyzed or seizure prone or demented or handicapped, Y bueno, y después algún 10 months after that, well, right, or eight months after okay. that, Y después, algunos meses después, dice que la enfermera estaba, bueno, estaba tocándole sus venas, midiendo sus signos. the nurse took my vitals and told me I was a recycled teenager. Y bueno, entonces después de ver eso, de ver cómo era cómo estaba su cuerpo y demás, le dijo que él tenía el cuerpo como de un adolescente. Así que el Señor le había restaurado plenamente. And I see the hand of God as a vote of confidence to keep on doing what I'm doing. Y sin lugar a dudas, solo puede ser atribuible a la fidelidad y a la misericordia del Señor. I'll be 75 in September. Y él va a ser 75 ahora en septiembre. It was kind of funny when I was in Bolivia. So many of the young 20s and 30s were asking me how old I was. Entonces dice que, bueno, era muy gracioso porque cuando yo estuve ahora en Bolivia, muchos jóvenes de ahí que estaban probablemente en sus 20 o sus 21, se acercaban a él y le preguntaban cuán viejo era él. It was kind of like, do your children know that you've escaped from the nursing home? Bueno, ellos pensaban, dice que, bueno, él se había escapado de alguna especie como de hogar de ancianos o algo así, ¿no? I have a grandfather that lived to be 96. Ah, sí, bueno, pero sin lugar a dudas él es un abuelo, él tiene seis nietos. And I'm hoping I have his genes. Y bueno, y espero que tengan
Your genius? No, his genes, meaning his DNA. Genes means DNA. Right, well, it means the things that help you to live longer. Ok. Entonces, bueno, espero que sus nietos también tengan el mismo ADN que él tiene para poder vivir tanto como él lo ha hecho. And then pain and death. Woody Allen is an American comedian. I don't know whether he's still alive or not. Woody Allen. Woody Allen. Me imagino que todos ustedes conocen a Woody Allen. Él era o es, no sé si ha muerto, un famoso cineasta, director en Estados Unidos. He said, I'm not afraid to die. I just don't want to be there when it happens. Dice, él tiene una famosa frase que dice, yo no le tengo miedo a la muerte. A lo que le tengo miedo es que yo esté ahí cuando suceda. Let's go on to the next page. Así que vamos ahí a la siguiente página. ¿Qué es lo que te da verdadero significado y esperanza? Todos tenemos la eternidad en nuestros corazones y el deseo de alguna forma de paraíso. ¿Qué crees que te ocurrirá cuando tu vida en este mundo termine? ¿Dónde y cómo? ¿Dónde, cómo y con quién vas a vivir para siempre? Having looked at all the misery that we saw on the last page, why do people keep on living? You know, what is there worth living for that overcomes all the misery that we deal with in life? Y bueno, y a la luz de todo lo que nosotros hemos estado hablando acerca de la miseria, el pecado, entonces debemos preguntarnos, bueno, ¿por qué es que las personas todavía continúan viviendo? ¿Qué es lo que ellos encuentran de valioso en la experiencia de la vida humana? We try to keep hope alive in people's lives. That's one of the things that I encourage in people. We all have eternity in our hearts. Ecclesiastes chapter 3, verse 11. Bueno, y queremos todavía mantener esperanza en las personas y queremos transmitir esperanza. Y bueno, Eclesiastés capítulo 12 dice que todos nosotros, Eclesiastés capítulo 3 dice que todos nosotros tenemos eternidad, ha sido puesta eternidad en nuestros corazones. O sea, vamos a vivir por siempre. I've been watching some of the soccer games. Y bueno, yo estaba viendo algunos de los soccer games. Soccer, not football. Right, soccer. Bueno, dice que él estaba viendo algunos de los partidos de fútbol ahora en... Romans chapter 2, verse 7 speaks of people seeking glory, honor, and immortality. Romanos capítulo 2 habla de las personas como buscando gloria, inmortalidad And honor. And, y honor. Gloria, honor e inmortalidad. And people do any number of things because of seeking that glory that Romans 7 or 2 verse 7 speaks of. Y sin lugar a dudas las personas hacen una enorme cantidad de cosas con el propósito que Romanos capítulo 2 nos menciona. Todos ellos buscan honor, gloria e inmortalidad. And people want some form of paradise, whether it's better homes and gardens to go back to the Garden of Eden or heaven in their heart that they want to get to heaven. Y sin lugar a dudas, todos de alguna forma buscan alguna forma de paraíso, sea la forma que el paraíso tenía en el jardín del Edén o alguna otra forma que ellos imaginen. Todos buscan alguna forma de paraíso. The big question is, what do you think will happen when your life in this world ends? Ahora, la gran pregunta es, ¿qué es lo que crees que pasará cuando esta vida termine? The resurrection of Jesus Christ changes everything, that this life is not all that there is. Y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, sin lugar a dudas, lo ha cambiado todo. Esta vida no es todo lo que existe. Let's go on to the next page. Vamos a la siguiente página. Como el bebé no nacido que imaginamos anteriormente, a menudo ignoramos, negamos y desobedecemos al Dios invisible quien nos creó y sustentó. Por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. El pecado es desobedecer o quebrantar la ley de Dios, como se resume en los 10 mandamientos. El pecado y la muerte entraron en el mundo como resultado del primer pecado de nuestro antepasado original, Adán. Estos se extendieron a toda la raza humana que descendió de él a través de la reproducción común. Apartados de la misericordia de Dios, todos estamos espiritualmente muertos en pecado,
alejados de Dios, esclavizados al diablo y en peligro de ir al infierno. We laughed at what the baby was saying to him or herself in the womb. The fact of the matter is, many of us are guilty of doing those things and even worse, as we see in this first paragraph here. Así como vemos aquí en el primer párrafo de nuestro folleto, dice, como el bebé no nacido que imaginamos anteriormente, a menudo ignoramos, negamos y desobedecemos al Dios invisible que nos creó y sustentó. Sin and death came into the world through Adam, and we partake of that nature. We're born with it. Y el pecado entró en el mundo a través de Adán y nosotros participamos de esa misma naturaleza. Nosotros nacemos en pecado. And we speak of ordinary reproduction. Jesus was not born or conceived in the normal way. He was begotten of the Holy Spirit in the womb of the Virgin Mary. And so he's protected and doesn't have the corruption of original sin. Y si nosotros hablamos acerca del orden natural de la reproducción de los seres humanos, debemos aclarar que Jesús no vino al mundo de la misma forma o en el mismo modo que nosotros vinimos. Él fue apartado, separado, de él nació, su nacimiento, no su nacimiento, sino su concepción fue dada de una forma muy particular, de una forma especial, de tal modo que su naturaleza santa fue preservada. As was read earlier in the service, Ephesians 2 describes our condition, that the unbeliever, as we all were at one time, were being fed by the devil from that world to come. Y tal como escuchábamos hoy en la introducción al servicio, Efesios capítulo 2 menciona que todos nosotros en algún momento también anduvimos de la misma manera que las personas que están en el mundo, siguiendo las concupiscencias de nuestra carne, siendo esclavos del pecado y de Satanás. Even though I've been a Christian almost 60 years now, I still rely daily, moment by moment, on the mercy of God. Y a pesar de que yo tengo casi 60 años caminando con el Señor, aún al día de hoy todavía sigo dependiendo de la gracia y de la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Let's go on to the next page. Vamos a la próxima página. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios mismo vino a la tierra como el Dios hombre, Jesucristo. Él es el último Adán y murió para salvar a los pecadores de su pecado, culpa y castigo eterno. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. With this, we see that the going price or wage of sin has not changed ever since Adam and Eve. That I think it's Genesis chapter 5 says, so-and-so lived a certain number of years, and he died, and he died, and he died, and he died. Así que vemos aquí, lo primero que vemos es que la paga del pecado es la muerte. De la misma manera que Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén, nosotros podemos ver allí en Génesis capítulo 5 que cada persona que nacía, dice, eventualmente moría. Y luego la otra moría y así sucesivamente. Nada ha cambiado. El pecado, todavía la paga del pecado sigue siendo la muerte. But think of it, we are body and soul, body and spirit. We need both forms of life. From Adam, we receive physical life, and Jesus came to give us spiritual life. And of course, you see, if I have one hand on Adam and another hand on the last Adam, forms a cross. That's what combines the Adam who brought us into death and the Adam who brings us into life. Así que de la misma manera que nosotros podemos ver que somos tanto alma como espíritu, tenemos de un lado a Adán. De Adán nosotros hemos recibido la vida física, pero también vemos que de Jesucristo hemos recibido la vida espiritual. En Adán todos nosotros morimos como consecuencia del pecado y en Cristo Jesús nosotros ahora recibimos la vida por medio de su sacrificio, de su muerte y su resurrección. So as we all face death,
And a preacher said that time is running out and eternity is rushing in for all of us. Así que, como un predicador dice, el tiempo es algo el tiempo es algo que se está acercando a nosotros y la vida es algo que está huyendo de nosotros. That going on to the next page, we see the credentials of the one that we need to trust and believe that he can save us from the fear of death and the judgment of God. Así que vamos a leer la próxima página donde tenemos las buenas noticias de Jesucristo, de cómo podemos escapar del pecado y del miedo que la muerte genera. Buenas noticias. Jesucristo es el único Salvador enviado por Dios a salvar a los pecadores. Jesús cumplió las predicciones del Antiguo Testamento que identificaban al Salvador. Jesús nació de una virgen. Jesús hizo milagros y enseñó que Él es Dios. Jesús hizo la voluntad de Dios perfectamente y nunca pecó. Jesús murió en la cruz como el sacrificio santo y sin pecado para satisfacer la justicia divina y nos dio paz con Dios. Jesús se levantó físicamente de los muertos, fue visto muchas veces y por cientos de personas. Jesús ascendió visible y físicamente a los cielos y regresará a la tierra. This is the credential or the resume, the vita of Jesus. Now, as you and I look in a sense into the unknown from the world to come, who has the credentials for us to believe in him? I say that nobody has credentials to match the credentials of Jesus. Así que aquí tenemos las credenciales de nuestro Señor Jesucristo. Podríamos decir que este es el CV de Jesucristo, es el currículum vitae de Él. Jesús, en la medida en que nosotros vamos a predicarle a otras personas, las personas, y las personas nos preguntan, ¿y por qué yo tengo que creer en Jesucristo? Bueno, estas son las credenciales que el Señor Jesucristo presenta para que las personas crean en Él. I shared this information with a hospice patient named George, but he wasn't ready to believe in Jesus. Bueno, yo presenté estas credenciales, hablé de esto con una persona que se llamaba Jorge, pero él dijo que no estaba preparado para creer en Jesucristo. He had traveled the world and seen a lot of different religions, and he wasn't ready to say that Jesus was the only way to the Father's house. He wasn't He wasn't ready to say that Jesus was the only Okay. way. Y bueno, él era una persona que había nacido, que había recorrido el mundo, que había visto muchas religiones, y lo que Jorge le decía al pastor era que él no estaba preparado todavía para afirmar o decir que Jesucristo era el único camino. But as he neared the time of his death, he became increasingly anxious. And so our disciplinary team met, wondering what should we do for George to help calm him down. And I said, well, I have a good relationship with him. And I simply went in and talked to George again about the credentials of Jesus, that he could trust him. Así, sin lugar a dudas, Jorge no tenía, según él, la suficiente información como para poder definir que Jesús era el único camino, pero bueno, fue ahí donde yo hablé con Jorge y le presenté todas las credenciales que nuestro Señor Jesucristo tiene y por qué Él es el único camino y el único Salvador. And George received the Lord, and his anxiety calmed down, and he died a peaceful death a few days later. Y bueno, pero Jorge, al final él recibió al Señor Jesucristo, él fue liberado y despojado de toda esa ansiedad que él tenía y él al final murió algunos días después, pero con la paz y la gracia que solo Jesús puede dar. So what you know about Jesus isn't just to be up here, it's to be here as Así que well. lo que nosotros sabemos acerca de Jesucristo no es algo que tiene que estar solamente aquí en nuestras mentes, sino también es algo que debe estar en nuestros corazones. Let's go on to the next page. Así que vamos a la última página. Before we do that, let me back up. Así que antes de que leamos la última página, déjenme hacer un pequeño resumen de lo que hemos estado viendo. A question I want to ask you that I ask in a lot of churches when I'm teaching this is if we're trusting in Jesus completely for our eternal existence and salvation with God, Y bueno, y esta es la pregunta que yo siempre hago en todas las iglesias en las que yo presento esto.
y es una pregunta que hago a todas las personas que están aquí adentro. ¿Estamos realmente confiando completamente en Jesucristo para vida eterna? How many times was Christ seen when he was raised from the dead? ¿Cuántas veces Jesucristo ha sido visto como aquel que fue resucitado de entre los muertos? And for lack of time, how many days did Christ appear when he was raised from the dead? ¿Cuántos días, para reformular la pregunta, cuántos días fue visto Jesucristo después de que Él resucitó? And how many people saw him at one time? ¿Y cuántas personas lo vieron a Él resucitado? ¿Recuerdan? 40 days. Right, he appeared for 40 days. That's right. That's Acts chapter 1. Dice que ahora Él apareció por unos 40 días. ¿Y a cuántas personas Él se mostró? ¿Recuerdan? More than 500. More than 500. That's in 1 Corinthians Eso chapter está en 15. 1 Corintios capítulo 15 también. How many times did people see him recorded in scripture? ¿Y cuántas veces Jesucristo fue visto en esos 40 días de acuerdo al relato de la Escritura? ¿Recuerdan? Jesús dice que estuvo por 40 días apareciéndose, pero en ese lapso, ¿cuántas veces la Escritura menciona que Jesús fue visto? Don't feel bad because this stumps a lot of churches. And usually it's maybe as many as 4 times. Bueno, y si no se sientan heard. mal, porque bueno, esto pasa en todas las iglesias, pero él dice que fue visto más o menos unas 4 veces en el transcurso de esos 40 días. But if you look at the Gospels, Acts chapter 1 and 1 Corinthians 15, Así que si nosotros miramos a los evangelios, en Hechos capítulo 1 y capítulo 2, en Hechos capítulo 1, perdón, y en 1 Corintios capítulo 15, you see in that Christ was seen 11 times when he was raised from the dead. él dice, si juntamos todos estos relatos, podemos decir que Jesucristo fue visto más o menos unas 11 veces después de que él fue resucitado entre los muertos. And then counting the Apostle Paul, he was seen 12 times after he was raised from the dead. Y si nosotros contamos luego la aparición que el Señor Jesucristo tuvo al apóstol Pablo, entonces podríamos decir que él, después de haber sido resucitado entre los muertos, se apareció más o menos unas 12 veces. Because there's such good testimony that Christ was raised from the dead, that lets us know that this life is not all there is. Y bueno, entonces este es el testimonio más confiable que tenemos de que esta vida no es todo lo que hay. El hecho de que Jesucristo haya aparecido 12 veces en diferentes ocasiones. On a weekly basis, I visit basically on a weekly basis, I visit where my wife is buried, and I'm going to be buried right next to her. Y bueno, él dice en ciertas ocasiones visita la tumba de su esposa, donde su esposa está enterrada. Bueno, y él sabe que, you know, or you want to Well, be buried in the same place. right, I know my name and my birth date's already there. They just have to fill in the death date. Yeah, you have I have the plaque already, plaque there. already there. Entonces dice que él va a visitar la tumba de su esposa y él ya tiene una placa al lado de la tumba de su esposa, ya está su placa también ahí, con el día de su nacimiento solamente. So you might say I'm a landowner. I know where I'm going to be. Así que podríamos decir que yo soy alguien que ya tiene una tierra, yo ya sé dónde voy a ir. It's a very sobering thought to do that. Y dice que es como un acto muy soberano hacer una cosa así, ¿no? A preacher in America says, Lord, I pray that I might not die before I've begun to live. Y bueno, hay un predicador en Estados Unidos que dice, Señor, no quisiera yo morir sin haber antes comenzado a vivir. Let's go on to the next page. Así que vamos a la última página. Algunos de los gozos de recibir a Jesucristo como tu Salvador personal y Señor son: perdón. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Salvación.
que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó entre los muertos, serás salvo. Porque todo aquel que invoque en nombre del Señor será salvo. Vida eterna. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Jesús le contestó, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Forgiveness. If you've read Pilgrim's Progress, Pilgrim is running down the road with this heavy burden on his back, and he says, my sins, what shall I do with my sins? Si ustedes han leído el libro El progreso del peregrino, entonces saben que peregrino es aquel que iba a lo largo de todo su camino hacia el encuentro con la cruz con una carga muy pesada en sus espaldas. Y él siempre decía, mi carga, mi carga, mi carga. One of the patients that I visited was a professional woman, probably in her early 60s. And I walked into the room and she said, what can I do for you? And I said, well, that's my question. What can I do for you? Y entonces una de las personas que él visitó en esa etapa terminal era una mujer que estaba más o menos cerca de los 60 años. Entonces cuando él está entrando a la sala donde la mujer estaba en su cama, la mujer le pregunta a él y le dice, ¿qué es lo que puedo hacer por ti? Y el pastor le responde, bueno, eso es lo que yo precisamente venía a preguntarte, ¿qué es lo que yo puedo hacer por ti? And she said, I'm scared to death. Y ella le contestó, yo estoy muy asustada de morir. And I told her the example of Peter was walking on the water towards the Lord and he started to sink. He saw the waves, he saw the wind, and he simply said, Lord, save me. And this woman in her loudest voice cried out, Lord, save me. Y mientras yo estaba entrando, entonces yo le dije, esta mujer le preguntó que entonces, ¿qué puedo hacer? Y él le relató el encuentro que el Señor Jesús, que Pedro tuvo con el Señor Jesucristo allí en las aguas. Y cuando Pedro se estaba hundiendo, le dice al Señor que lo ayude, que lo ayude, que lo salve, fue la palabra que Pedro usó. Entonces la mujer dijo, creo en el Señor Jesucristo, creo en el Señor Jesucristo, sálvame. I only had one visit with that woman. And likewise, as you see people that you can give a card to, think of evangelizing like a hospice chaplain. I never knew whether I'd see a person once or a dozen times. And I just tried to see where they were spiritually and have them close with the Lord to be saved. A lot of people we never see again. We see them once and they're gone. Y bueno, nunca fue una evangelización tan rápida, ¿no? Pues yo solamente tuve que repetir eso una sola vez. Y sin lugar a dudas también nosotros vamos a encontrarnos en situaciones así, donde vamos a estar predicando a las personas y probablemente haya personas a las que también vamos a verlas una sola vez. Quizás vamos a dar un tratado, un folleto y nunca más vamos a verlas. One of the best things that comes out of You Last Forever is just the meaning of eternal life. Eternal life doesn't mean that you're going to last any longer as a believer as what you would have lasted as an unbeliever. But what it means is eternal life is that you know the living and the true God and Jesus Christ whom he has sent. Ahora, cuando explicamos este asunto de la vida eterna no significa en esencia una vida que va a prolongarse por siempre. La vida eterna es el resultado de tener a Cristo en nuestra vida. Por lo tanto, vida eterna es la misma esencia de la vida de Cristo en nosotros. So we press on to know the Lord. Now that's eternal life, is to know the only true God and Jesus Christ whom he sent. Y John 17:3, Jesus' high priestly prayer before he was arrested that night. Y vemos allí en el capítulo 17 del Evangelio de Juan, en la oración sumo sacerdotal del Señor Jesucristo, en el versículo 3, que él ora al Padre diciendo, y esta es la vida eterna,
que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. And we go on to the next page, and I purposefully wrote this prayer as a prayer that a believer who's been a Christian for a long time could pray, or someone coming to the Lord for the first time could pray. So this expresses my heart even now after 60 years of being a believer. Y bueno, entonces, si vamos a la siguiente página, podemos ver una oración. Allí estas palabras expresen a Dios tu fe en Jesucristo para vida eterna. Padre Celestial, he pecado en pensamiento, palabra y obra y merezco ser castigado para siempre por ti. Gracias por enviar a Jesús a morir en la cruz y levantarse de los muertos para salvarme. Te pido que me perdones de todos mis pecados y me otorgues la perfecta justicia del Salvador. Ayúdame a aprender la Biblia, quiero conocer y servir a Jesús mi Salvador y Señor con otros cristianos a través de una iglesia basada en la Biblia. Amén. I say that this little booklet is a booklet that to live by and to die by. Y yo siempre digo que este libro es un libro por el que podemos vivir o por el que podemos morir también. That it sums up the Christian faith. And I ask if there's anybody here who hasn't trusted in Christ for the forgiveness of their sins, I would ask you to read through this prayer again and receive the Lord. Of course, we can only do that if the Lord has worked in our hearts to receive him. Y bueno, siempre que yo veo que hay una persona que realmente está, o hay alguna evidencia de que cree en el Señor, entonces yo acompaño para que él pueda orar esta oración y de esa forma recibirle. Ahora, no decimos que debemos recibir, no decimos que recibir es un acto, o decimos que recibir es un acto que solamente puede hacerlo aquel que ha creído en el Señor Jesucristo. And then let's go on to the last page. Y vamos a la última página. Recuerda la dinámica física de la madre sustentando a su bebé no nacido, para que crezca en preparación para el nacimiento a este mundo. La dinámica espiritual es similar, ya que Dios da vida espiritual y sustenta al cristiano en su camino al cielo. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. La fe salvadora en Jesucristo sirve como tu cordón espiritual hasta que llegues al cielo. Sé sustentado por Dios a través de la Biblia y la oración para crecer en Cristo. El Espíritu de Dios fortalece a los cristianos para vencer el pecado, la muerte y la tumba. Glorifica y disfruta a Dios. Por fe, permaneces conectado a Jesucristo para vida eterna. This basically, Jesus said, what does it profit a man if he gains the whole world and loses his own soul? Ahora, Jesucristo dice en un momento en uno de sus evangelios, relata la historia de un hombre que pensaba construir cosas más grandes y él dijo, ¿de qué le sirve a un hombre ganar toda su vida pero perder su alma? That's just looking at the purple circle. With You Last Forever, we're looking at the total existence that we have. Entonces eso tiene que ver con el propósito de la vida. Nosotros debemos mirar al propósito que la vida tiene, por qué existimos. And saving faith, think of it this way, that it connects you to be fed spiritually from a world that you can't see, can't describe, never been to before, but are being prepared for. Ahora, piensa en el mundo por venir, es un mundo que nosotros no conocemos, que no hemos experimentado aún, pero de alguna forma a través de ese cordón espiritual estamos atados al Señor Jesucristo y estamos siendo sustentados, siendo nutridos por medio de la palabra de Dios. That's why it's important to gather as a church. This is the means of grace. Y esa es la realidad de por qué es importante que nosotros permanezcamos congregados. Este es un medio de gracia que Dios utiliza para que podamos crecer en nuestra fe. Just like we eat to keep the physical body going, we need to feed in the church context and from God's word in order to keep our spiritual life vibrant. Y de la misma manera que nosotros comemos o nos alimentamos para mantener el cuerpo físico, de esa misma manera debemos
alimentarnos espiritualmente para mantener nuestra fe, nuestra vitalidad espiritual. When I was saved, somebody in back of me, I don't even know who said it, but said, read your Bible every day. Cuando yo fui salvo, alguien me invitó y bueno, después conversamos y él me decía, tienes que leer tu Biblia para poder crecer. And in 60 years, I have missed some days, but basically I've tried to read the Bible every day. Y en todos estos 60 años que he caminado con el Señor, sin lugar a dudas he perdido algunos días, pero siempre, cada día estoy deseoso de poder leer las Escrituras. Think of the church as the placenta, where the placenta does for the baby what the baby cannot do for his or herself. Ahora piensa en la iglesia como la placenta, donde el niño está dentro de la placenta de la madre, entonces él fuera de ese lugar no puede ni siquiera sobrevivir. O sea, él, estando en ese lugar es donde él recibe el alimento espiritual, el alimento que él necesita para poder desarrollarse. That's what the church does to strengthen all of us, to have iron sharpening iron. Y es sin lugar a duda eso lo que la iglesia hace en nuestras vidas. En el contexto de la iglesia es que nosotros somos nutridos, que somos alimentados espiritualmente. As I mentioned earlier, that the goal one of the goals in preaching is you bring people into the presence of God and you leave them there. And hopefully you realize we're all standing on the purple circle, looking over the edge, and Jesus is the only one who can give us hope for life to come and forgiveness now. Y como decíamos anteriormente, el propósito de la predicación es llevar a las personas a Jesucristo y dejarlo ahí. Bueno, de la misma manera es que nosotros ahora llevamos a las personas a ese círculo de propósito para que ahora las personas puedan comprender y entender para qué fueron creadas. Thank you, and I feel like I'm landing the plane now. Así que muchas gracias y siento como que ahora estoy aterrizando el avión.